esta lección estaremos considerando dos importantes aseveraciones que Jesús hizo con respecto a la fundación de la iglesia. El texto es Mateo 16. Empezamos en el versículo 13. Jesús está con sus apóstoles en Cesarea de Filipos y pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a decirle lo que la gente decía. Pensaban que Jesús era como uno de los grandes profetas, como Elías, Jeremías o incluso como Juan el Bautista. Y estos eran grandes halagos, pero no eran lo suficientemente buenos. Jesús se volvió a sus apóstoles y dijo, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en los versículos 18 y 19, Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a considerar el asunto de la fundación de la iglesia, la base sobre la cual está construida la superestructura de la casa espiritual de Dios, que la sostendrá por la eternidad, empezando en la historia, a través de la historia y en la eternidad. Ahora, la primera cosa que queremos considerar es, ¿cuál es la roca sobre la cual la iglesia está edificada? Tal vez usted haya oído la afirmación de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, ya que en el idioma original en el que el Nuevo Testamento fue escrito, su nombre era Pedro, o Petros, que significa piedra. Pero Jesús hizo una distinción muy clara entre Pedro y la roca sobre la cual Jesús dijo que edificaría su iglesia. Ahora, la palabra Petros no significa roca, y se traduce Pedro, significa piedrecilla, pero está la palabra Petra, y esa es la palabra que Jesús usó en la afirmación, y dijo, yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Él fue muy claro al distinguir entre Petros, Pedro, y Petra, sobre la cual dijo que edificaría su iglesia. Ahora, ¿qué significa esta palabra Petra? Es una palabra de género masculino y se traduce roca, y significa un cimiento grande, una losa de piedra. En la antigüedad, cuando los ingenieros construían una casa para los reyes, grandes mansiones, palacios, taladraban las entrañas de la tierra hasta el lecho de roca, y allí anclaban aquella maciza superestructura. He ahí la palabra que Jesús usó, con toda claridad. Ningún griego podría haber malentendido. Así que cuando dijo, ¿quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ese era el punto, que ese es el fundamento sólido de roca sobre la cual la iglesia habría de ser edificada. Así que estamos hablando aquí de una analogía en que Cristo edifica su iglesia sobre una roca espiritual. Una roca como aquellas sobre las cuales las casas eran edificadas para sostenerlas. Entonces estamos hablando aquí de un cimiento espiritual para una casa espiritual. Jesús es el sólido cimiento de roca sobre el cual la iglesia fue edificada. Ahora, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pedro escribe al predicador acerca de cómo conducir los asuntos de la iglesia. Y llama a la iglesia de Dios la casa de Dios. Le dice que le escribe con la esperanza de poder ir pronto a él. Dijo, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia es la casa. Ya hemos considerado esto. No es una casa hecha de manos, es gente, personas salvas. Así pues, la iglesia, la gente está siendo edificada sobre el fundamento lo suficientemente fuerte para soportar los impactos y los embates de la fortuna atroz y todo lo que la furia del infierno pueda lanzar contra el cuerpo de Cristo. Jesús estaba hablando de una roca de fundamento, una piedra de cimiento que sería soporte suficiente a través de todas las dificultades en la historia y enseguida por la eternidad. Ahora bien, ¿contra qué cosa la sostendría este cimiento de roca? Jesús dijo en el versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta palabra Hades ha sido malentendida. La palabra en griego es Hades. Usted puede oírle. Hades. La versión Reina Valera antigua ha traducido la palabra Hades con la palabra infierno, y eso es muy desafortunado. La palabra infierno es del griego Gehenna,
o Gehenna. No se traduce Hades. Tampoco es el Hades el estado final de los condenados. El infierno sí lo es, pero esa es la palabra Gehenna. Este lugar era para los griegos el lugar de los espíritus sin cuerpo. Siempre que alguien moría, su espíritu iba al Hades, el mundo del Hades. La Biblia es muy clara al respecto, pero eso pertenece a otro estudio. Pero el punto es que siempre que un hombre muere, va al mundo del Hades. Es ahí donde queda el espíritu hasta el tiempo de la resurrección. Cuando Jesús dijo que edificaría su iglesia y que ese Hades no prevalecería contra ella, lo que dijo es que edificaría su iglesia sobre un fundamento sólido que sostendría a esta aún contra la muerte, y nada prevalecerá contra la iglesia. Aunque los miembros de la iglesia mueran, regresarán de la tumba, el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Ahora, para que podamos ver exactamente cuán importante es esto, y cómo Jesús venció esto, y cómo la iglesia vencerá la muerte, veremos la gran doctrina de la resurrección. Pero primero vayamos al Antiguo Testamento. En Isaías 28 y versículo 16, Isaías profetizó: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y luego hay otra profecía. En Salmo 118, y versículo 22, el salmista declaró: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, ambas escrituras se refieren a Jesucristo y al hecho de que Él fue rechazado por los judíos. Cuando Jesús vino, naturalmente reclamó ser el Hijo de Dios. Juan 10, 36. Los judíos consideraron que esto era una blasfemia, pero aún así Jesús era el Hijo de Dios, y dijo que incluso demostraría eso con su resurrección de entre los muertos. Así entonces, Jesús sería probado, sería puesto a prueba, y en su resurrección se demostraría que sería todo lo que Él reclamaba ser. Así que, cuando los judíos lo rechazaron, fue probado en el Calvario, fue rechazado por los judíos, puesto a prueba, crucificado, murió y fue al mundo del Hades. Y estas son exactamente las afirmaciones hechas por el salmista cuando dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo fue rechazado por aquellos que debían haber edificado la iglesia, los judíos, pero aún así lo rechazaron, lo mataron, le juzgaron, fue crucificado, fue sepultado, su espíritu fue al mundo del Hades, pero no fue dejado allí. De hecho, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, y en el versículo 4, dice que fue declarado ser Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo fue resucitado, la señal suprema demuestra su naturaleza divina. Ahora, Cristo fue resucitado en la historia. Ese es un hecho, y eso lo podemos probar de la misma manera en que podemos comprobar cualquier evento de la historia. Pero en esa resurrección histórica encuentra usted la confirmación del reclamo que Pedro creyó. Cuando Jesús dijo: ¿quién soy yo?, la gente decía: tú eres como un profeta. Pedro dijo: eso no es suficiente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que estamos hablando de un fundamento el cual es de naturaleza divina, de Jesús, la deidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y ya que Dios es divino y los semejantes engendran semejantes, Jesús es ese Hijo, por lo tanto Jesús es divino. Ahora bien, Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él era todo Dios y todo hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Y la Biblia es clara al respecto. De hecho, después de la resurrección de Jesucristo, Tomás, quien para empezar no creía que había resucitado entre los muertos, lo vio en Juan 20, con las marcas de la crucifixión en sus manos y en su costado, y luego hizo una afirmación, la más blasfema que ningún judío pudiera haber hecho a otro hombre, a menos de que lo que dijo fuese verdad. En Juan 20, 28 está registrado lo que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y luego dijo en el 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús pronunció una bendición sobre aquellos que creen lo que Tomás confesó que Jesús era, su Señor y su Dios. Y la resurrección es la prueba aportada
de la divinidad, el carácter de hijo de Jesús. He ahí el fundamento de roca, el carácter de hijo que Pedro confesó. Así que la iglesia no está edificada sobre Pedro, no está edificada sobre la confesión de Pedro, está edificada sobre quien Pedro confesó que Jesús era, el Hijo de Dios. Y eso quedó demostrado en esa resurrección de entre los muertos. Posteriormente, la iglesia, cuando fue establecida sobre esa base en el capítulo 2 de Hechos, Pedro predicó a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y así los hombres dieron el paso al frente para ser bautizados sobre la base de que Jesús era Señor y Cristo, y la iglesia empezó sobre esa base. Y así la iglesia fue establecida sobre el fundamento sólido de roca de la divina naturaleza de Jesús. Eso fue lo que se predicó en Hechos 2. Eso fue lo que fue predicado en el capítulo 3 de Hechos. Eso fue lo que los apóstoles predicaron toda su vida. La muerte, la sepultura y la resurrección. Y cuando los hombres creían que Jesús fue resucitado, se convencían de que Él era Dios y podían confiar en Él y darle su vida para el futuro. Eso es sobre lo que yo estoy edificado. Es Cristo como Dios Todopoderoso. Yo puedo confiar en Él, así que le he obedecido. Creo que cuando yo soy bautizado para el perdón, dando mi confianza, esta será lo suficientemente puesta en Él como para que yo renuncie a mi forma de vida y levante su bandera sin vergüenza, de acuerdo a sus mandamientos. Cuando yo fui bautizado para ser cristiano, fui perdonado. Lo creo porque Él lo prometió. Recibí el Espíritu que mora en el interior porque Él lo prometió. Mi confianza está puesta en Jesús. Mi confianza está puesta en el fundamento. Yo creo en Cristo. Ahora esto es lo que tiene que predicarse para que los hombres pongan su confianza en una persona. Si nosotros ponemos nuestra confianza en algún otro hombre o mujer, entonces somos parte de su culto. Si ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces somos parte de su iglesia. Y la iglesia está fundada sobre el Cristo resucitado. Eso es lo que se predicó en Hechos 4. Y aquí el apóstol Pedro cita ese salmo que predijo el rechazo de Jesús. Y dijo a los judíos que le habían matado: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Simplemente cita el pasaje y luego declara en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, es decir, no hay otra autoridad, no hay otro poder que pueda sostener al hombre y conquistar la Hades y traer resurrección a su pueblo. Este es el pasaje mismo, este pasaje en Salmos y este pasaje en Isaías, los cuales profetizaron que Dios pondría este fundamento firme de una piedra probada como el cimiento de la grandiosa casa de Dios. Pedro cita en esto, en 1 de Pedro 2, del 3 al 8, leámoslo juntos. Pedro dice, escribiendo a los cristianos, que si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y así era, acercándonos a Él, ellos habían creído en Él, la piedra viva. Pedro llama a Jesús la piedra viva. No estamos hablando de ninguna piedra muerta. No estamos tan solo hablando de roca, piedra metamórfica. Estamos hablando de una persona que es una analogía, es un cimiento de piedra sólida, a la cual vienen las personas para tomar base y entran a la superestructura tomando base en Jesús. Pedro dijo, desechada ciertamente por los hombres. Vemos el salmo aquí en su lenguaje. Dijo, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, le dice a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora Pedro toma estos pasajes de la profecía, dice que Jesús es la piedra y dice que nosotros también somos piedras. Si usted ha hecho un fundamento como piedra, la gran losa de piedra, y sienta otra piedra sobre ese cimiento de roca, y luego otra roca y otra, en menos de que se da cuenta, y edifica una casa. Y la iglesia es la casa espiritual que descansa sobre el cimiento de Jesucristo. Luego dice aquí en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Citó a Isaías 28:16. Enseguida declara en el versículo 7, haciendo Pedro un comentario de esto, para vosotros, pues, los que creéis, Él es
Él es precioso. Isaías profetizó que Dios pondría una piedra preciosa para sostener la casa de Dios y que los que creyeran en Él no serían avergonzados. Él es precioso. Así que creemos en Cristo y ponemos nuestra confianza en Él. Tomamos base en Cristo como fundamento y enseguida cita otro pasaje de Isaías y dijo: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ese es el Salmo 118, versículo 22. Luego cita un pasaje más acerca de los que no creerían en Cristo. Este es el pasaje de Isaías 8, versículo 14. Dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que Jesús es una roca. Jesús, la roca, la piedra de esas dos profecías. Él es la roca de Mateo 16, 18. Él es la roca de Hechos 4. Y Pedro cita estas profecías y dice que Jesús no es solo la roca de Isaías, no es solo la piedra rechazada de Salmos 118, sino que también es la piedra de Isaías 8, la cual era una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo haría Cristo que la gente tropezara? ¿Cómo los haría caer? Dice en el versículo 8, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Cuando los hombres escuchan la palabra de Dios y no la aceptan, la rechazan tanto como los judíos que clavaron a Cristo en la cruz. Y si los hombres ven la palabra de Dios y no la obedecen, Pedro dice que tropiezan. Así que Cristo puede ser aceptado por la gente como la roca, pero si la rechazan, si rechazan su palabra, se convierte en una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que queda claro que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está edificada, el gran cimiento de roca probada en la resurrección de los muertos. De esta manera, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 del libro de 1 Corintios, escribiendo a la iglesia, hace una afirmación en los versículos 10 y 11 que tenemos que recordar. Dijo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es este fundamento? El apóstol Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesucristo es el fundamento y no hay ningún otro. He aquí a aquel sobre el cual edificamos para el futuro. Él es el fundamento sólido de roca en quien podemos edificar, y aunque muriéramos, ya que Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio. Algunas veces la gente dice: bueno, ¿y qué de la reencarnación? Bueno, eso queda muy claramente establecido en la Biblia. Cuando usted muera, no va a regresar en forma de mosquito, o como elefante, o como el tío desaparecido de alguien. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así que para regresar de la muerte, para salir del mundo del Hades, tendrá que haber una resurrección. Ahora, Jesús fue resucitado de entre los muertos. Esa es la demostración de su naturaleza divina. Y mi confianza está puesta en Él, que me levantará a mí de los muertos. Así que por eso construyo sobre Él para el futuro. Es el único fundamento que puede sostener la superestructura de la iglesia. Durante la historia y por la eternidad, Él es el único fundamento sobre el cual los hombres tienen derecho de construir. Ahora bien, esto nos explica Mateo 16, 18, donde dijo: ¿quién soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo: sobre esta roca, mi carácter de hijo, edificaré mi iglesia. Hemos considerado lo que la roca es. Ahora vayamos al versículo 19 y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dijo: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una vez más, vamos a tener que regresar a la lengua original. Muchas de nuestras versiones traducen esto más apropiadamente, correctamente, donde dice: todo lo que atares habrá sido atado,
Ahora bien, esto es correcto. Y todo lo que desatares habrá sido desatado. La forma presente en que está traducido, todo lo que atares será atado, suena como si Dios estuviera haciendo un acuerdo con los apóstoles, pero al contrario. Jesús dijo, todo lo que atares ya estará atado. En otras palabras, los apóstoles no están haciendo otra cosa que estar de acuerdo con con Dios y decir lo que Dios quiere que digan, al dar al hombre un conocimiento de las condiciones de Dios para venir a ser cristiano. Así que dice, a ti te daré las llaves del reino. Eso significa poder. Las llaves son poder. Lo que atares será atado. Lo que desatares será desatado. Esto nos lleva de inmediato al estudio de aquel a quien Jesús envía para que los pecados sean perdonados. Vamos al Evangelio de Juan, y en el capítulo 13, y en el versículo 20, dijo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Note usted eso, el que recibe al que yo enviaré. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dijo, el que recibe al que yo enviaré. Él envió a los apóstoles. Él dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ese es el Padre. Así que Jesús envió a los apóstoles, entonces debemos recibir la palabra apostólica. Por eso, esto significa recibir a Cristo y al Padre. Eso es exactamente lo que dijo Jesús en Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora Jesús hizo una afirmación a los apóstoles aquí acerca de la recepción del Espíritu Santo y el perdón de los pecados de los hombres. Y eso constituye la iglesia. Los hombres que están perdidos necesitan ser perdonados. Cuando son perdonados, son miembros de la iglesia, añadidos a la iglesia. Lo que ahora queremos ver es que estos apóstoles, quienes están en el fundamento de la iglesia, ¿qué papel desempeñan? Y aquí, ¿por qué? Porque en el libro de Efesios, capítulo 2, 19 y 20, el mismo apóstol Pablo, que dijo en 1 Corintios 3, 10 y 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el mismo que escribió aquella carta y habló acerca de la casa de Dios, edificada sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, aquí Pablo dice que la casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo pudo Pablo decir que no hay otro fundamento sino Cristo, para luego decir que la casa está fundada sobre los apóstoles? Precisamente porque ellos predican a Cristo. De hecho, muy poco podemos aprender de Tácito o de Plinio el joven, de hombres de principios del siglo II, que como estos eran historiadores. Ellos nos pueden hablar del Jesús histórico. Pero ya sea que usted lo sepa o no, y es otro estudio, usted puede tomar los escritos de romanos, judíos, y también de los griegos del primer siglo, resumirlos, y todo lo que aprendemos acerca de Jesús es que vivió y fue crucificado por Poncio Pilato en las afueras de la ciudad de Jerusalén bajo el cargo de sedición. Aparte de esto, no hay nada que valga la pena. A donde usted tiene que ir para enterarse de todo acerca de Jesús, acerca de sus enseñanzas, sus obras, su sepultura, su resurrección, será limitándose a la Biblia. Fuera de este Nuevo Testamento, para que alguien pueda decir algo con exactitud acerca de Jesús, tendrá que recurrir al Nuevo Testamento. Alguien podría decir, bueno, yo recurrí a una enciclopedia e investigué al respecto. ¿De dónde supone usted que se documentó el que escribió el artículo en la enciclopedia? En el Nuevo Testamento. Ahora, el punto es este, que todo lo que sabemos acerca de Cristo es de parte de los apóstoles. Todo lo que sabemos del Evangelio es del Nuevo Testamento, que nos fue dado por los apóstoles. Ahora Jesús dice aquí en Juan 20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Con la perspectiva del perdón
y de los pecados, y con la perspectiva de la retención de los pecados. Yo quiero que mis pecados me sean perdonados. No quiero que me los retengan. Sin embargo, los apóstoles tienen que ver con esto. Notemos aquí ahora. ¿De qué manera envió el Padre a Jesús? Así también yo os envío. Ese es el pasaje usado por la Iglesia romana, que dice que desde el Papa hasta el sacerdote tienen el poder de absolver los pecados. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Jesús no dice que Él dio a los apóstoles el poder para que de su propio capricho dijeran, te perdono y me rehúso a perdonarte. Sino que dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando descubramos cómo envió el Padre a Jesús, sabremos exactamente cómo envió Jesús a los apóstoles a perdonar los pecados. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 y en el versículo 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dijo, así también yo os envío, no para que hagan la voluntad de ustedes, sino la voluntad del Padre. En Juan 7:16 dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que yo les envío a enseñar la doctrina del Padre, no la vuestra propia. Jesús dijo, en Juan capítulo 8 y versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Así que Jesús dijo, hablaré a ustedes con las palabras que vienen del Padre que me envió. Y así los envío a ustedes, no para que hablen mis palabras, sino las palabras del Padre. Luego en Juan 12:48 y 49 dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Observe esto. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir. Jesús ni siquiera habló sus propias palabras. Habló con palabras del Padre y dijo, así les envío yo a ustedes. Ahora, ¿cómo es que los apóstoles habrían de ser enviados a perdonar los pecados? De la misma manera como el Padre envió a Jesús, no para hacer su voluntad o hablar su palabra. Los apóstoles fueron enviados a hacer la voluntad del Padre y a hablar sus palabras. Jesús dijo, recibiréis el Espíritu. La razón de esto es que en Juan 14:26, el Espíritu vendría y recordaría a los apóstoles todas las cosas de manera sobrenatural. Ese es el milagro de superimponer sabiduría en las mentes de los hombres. Les recordaría todo lo dicho por Jesús y en Juan 16:13 los guiaría a toda verdad. Entonces, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, como ya hemos estudiado, y los apóstoles empezaron a hablar como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hicieron? Predicaron a Cristo crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Demostraron que es Dios Todopoderoso por su resurrección. Y 3,000 pasaron al frente. ¿Por qué? Predicaron que Cristo es Señor y lo creyeron. ¿Qué ataron? Creer. Bueno, será atado. Eso es lo que Dios determinó, que los hombres creyesen. Y en segundo lugar dijeron, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Algo fue atado. ¿Quién lo ató? ¿Pedro? No, no es una cosa de Pedro. Será atado. Dios había planeado, antes de que el tiempo empezara, que los hombres creyesen en Cristo, que se arrepintieran de los pecados y fueran bautizados para la remisión de los mismos. El Espíritu fue enviado, los hombres hablaron la palabra exactamente como Cristo la dio. Los pecados fueron perdonados. Los que no obedecieron a aquellas palabras, sus pecados fueron retenidos. Y ese es el mismo caso hoy. Cristo es el fundamento y los apóstoles nos lo han dado en la palabra de Dios.